El tema del día de hoy es herencia biológica. Esta secuencia didáctica es muy interesante y se las voy a contar aquí de manera breve. El aprendizaje esperado es que describas la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Para registrar la información en tu cuaderno es importante que tomes en cuenta lo siguiente: lo que aparezca en el lado superior, que será nuestro concepto, y lo que aparezca en el recuadro inferior, que será la definición del concepto. Esto lo puedes anotar en tu libreta de manera breve o copiarlo de la manera en que tú consideres apropiada para que te apropies del conocimiento. El aprendizaje esperado de esta secuencia didáctica es que describas la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Seguramente ya has escuchado hablar sobre la herencia biológica o tienes noción sobre a qué se refiere este concepto. Pero para definir precisamente este tema de herencia biológica, es muy importante que tengas en mente los siguientes 5 conceptos, los cuales te los escribiré aquí. ADN, cromosomas, genes, fenotipo y genotipo. Seguramente ya has escuchado hablar sobre alguno de estos, o quizás sobre todos, pero si no lo has escuchado, no te preocupes, vamos a definirlos brevemente durante este video, y espero puedas comprender en su totalidad qué es la herencia biológica. Si lo deseas, puedes poner pausa en este video e ir a Google y buscar sobre estos conceptos, para que tengas una definición más exacta y no se te complique este video. Comencemos con las siguientes 3 preguntas. Puedes registrarlas en tu cuaderno, guardarlas en tu memoria, o si no, esto es opcional y no debes. Contesta primero estas preguntas. ¿Qué entiendes por herencia genética? ¿Qué sabes del ADN? ¿Qué sabes de los genes y los cromosomas? Muy bien. Si ya sabes su respuesta, este video te será más sencillo. Si no lo sabes, te recomiendo nuevamente que busques la respuesta a estas preguntas que te mencioné. Comencemos con el primer concepto de nuestra lista: herencia biológica. Seguramente has escuchado hablar sobre este tema o tienes noción sobre a qué se refiere. La herencia biológica consiste en no más que la transmisión de los cromosomas y los genes. Esto es lo que vamos a conocer como herencia, pero quizás no te está quedando muy claro. Entonces, la herencia biológica, como todo proceso, requiere de algunos actores. Estos actores vamos a definirlos como progenitores y descendientes. Muy bien, entonces, ya mencionamos que en la herencia biológica vamos a transmitir información, ¿no? ¿Quiénes la van a transmitir? Hablamos de dos actores: progenitores y descendencia. ¿Por qué es importante mencionar estos dos actores? Los primeros serán los que tengan la información en primera instancia y la transmitirán a su descendencia. Muy bien. ¿Qué tipo de información se transmite durante la herencia biológica? Bueno, todo tipo de información genética. ¿Cuál es este tipo de información genética? Bueno, seguramente has notado que en algunas familias los miembros tienen ciertas características que los hacen parecer muy similares, o actitudes incluso. Es precisamente esta información la que se transmite a través de la herencia biológica. Muy bien, las características de los progenitores, ellos ya cuentan con estas características, van a ser transmitidas a su descendencia a través de la fecundación y van a ser desarrolladas durante el proceso de gestación de los embriones. El material genético contiene la información que va a ser expresada, por así decirlo, o la información básica de cómo va a ser el descendiente. Podemos ir desde información muy simple o tan notoria u obvia
como el color de ojos, el color de pelo, hasta sus capacidades físicas, algunas enfermedades e incluso el comportamiento. Muy bien, entonces resumiendo, la herencia biológica es el proceso de transmisión de los progenitores hacia su descendencia, que transmiten la información genética que va a ser expresada y que puede ser vista, tomen esto mucho en cuenta, que puede ser vista o no puede ser vista o expresada. Bien, y ahora, el proceso de transmisión no sería posible si no contamos con algún vehículo, vamos a llamarlo así, de transporte para toda esta información genética. ¿Y cuál es ese vehículo de transporte? Si lo sabes, es el ADN. Cuando hablamos de ADN, ¿qué es lo que recuerdas? ¿O qué es lo que se te viene a la mente? Seguramente se te viene a la mente su estructura muy peculiar. ¿Y sí? Es tan conocida su estructura que de manera general podemos afirmar que cualquiera que vea este video conoce ya la estructura del ADN. Es un tanto peculiar, pero fácil de comprender. Consiste en una estructura de doble hélice como la siguiente. Esta estructura es llamada el esqueleto del ADN y está formado por un azúcar y un fosfato. Y bueno, seguramente has notado que el ADN también tiene algunos puentes o algunas conexiones, vamos a llamarlo, entre sus hélices. Puedes notar que es como una pequeña escalerita. Y bueno, estas son las bases del ADN, las cuales son 4. Aquí no las represento, pero cada una tiene su nombre y su función específica. La primera, o bueno, vamos a seguir en este orden. Adenina, timina, guanina y citosina. Son las 4 bases del ADN. Recuerda, adenina, timina, guanina y citosina. Creo que aquí tengo un error. No. Muy bien. La función del ADN es muy elemental durante el proceso de transmisión genética. ¿Por qué? Porque el ADN va a venir a ser la molécula base de la herencia. ¿A qué me refiero con este término? El ADN está presente en todas las células y va a contener la información genética que va a ser utilizada para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. ¿Ves por qué es tan importante? La molécula del ADN, como mencionábamos, consiste de dos cadenas que se van enrollando entre ellas para formar esta estructura de doble hélice. Como mencionábamos, tiene la función principal de almacenar toda la información necesaria para la expresión de las determinadas características que ya han sido transmitidas por los progenitores hacia su descendencia. Esta información va a estar a su vez empaquetada o subdividida, vamos a llamarlo así, en segmentos denominados ADN, en segmentos denominados gen. Los segmentos del ADN van a ser denominados genes y el ADN va a estar empaquetado en unas estructuras que veremos posteriormente denominadas cromosomas. Entonces, recapitulemos. El ADN es la molécula base de la herencia. Su estructura consiste en una doble hélice compuesta por adenina, timina, guanina y citosina. Su esqueleto está compuesto por azúcar y fosfato y tiene la función principal de almacenar toda la información genética para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Esta, a su vez, tiene pequeños segmentos denominados genes y está empaquetada en estructuras llamadas cromosomas.
Ahora que ya investigaste más sobre este tema, es importante que realices una actividad para ver qué comprendiste y qué te hace falta reforzar. Para esto, te estaré dejando aquí abajo la ficha de trabajo número 1 y número 2. También aparecerá a continuación en la pantalla, podrás tomar captura y registrar en tu cuaderno o descargar el documento desde Drive para que lo puedas imprimir y te sea más sencillo. Muy bien, ahora que ya conoces más sobre el ADN, recordemos que mencionamos algo sobre genes y cromosomas. Ahora es importante que conozcas qué es cada uno de ellos. Comencemos con los genes. Para esto nos servirá la estructura que ya hicimos sobre el ADN. Recordemos que los genes son pequeños segmentos o segmentos cortos de ADN. Es decir, podemos contener aquí un gen que vaya de aquí a aquí, otro gen, aquí otro, y así consecutivamente. Cada uno de estos genes eh, viene a ser o contiene información especializada, vamos a llamarlo así, o información que va a determinar un rasgo característico. El ADN contiene, y esto es importante, entre 25.000 y 35.000 genes. Es decir, en nuestras moléculas de ADN, que recordemos que el ADN es la molécula base de la herencia, vamos a contener de 25.000 a 30.000 determinadas características que van a poder expresarse en el individuo. ¿Qué va a determinar cada gen? El gen va a venir a determinar aspectos característicos, ¿ok? El gen va a venir a determinar aspectos característicos de qué somos y bueno, van a estar determinados a su vez por lo que nuestros padres nos van a transmitir. Recordemos, progenitores y descendencia. Los progenitores van a determinar qué es lo que se transmite a su descendencia y la descendencia va a expresar esta información genética. Pero cabe destacar algo dentro de los genes, los alelos. ¿Qué es un alelo? Muy bien. Ahora que ya tenemos o que ya somos conscientes de lo que es un gen, debemos pasar a la siguiente subdivisión o a la siguiente categoría que mencionábamos, son los alelos. Cada gen va a tener dos alelos o versiones, vamos a llamarlo así. El gen puede ser de carácter, y ponemos atención especial en esto, de carácter dominante o recesivo. Muy bien. ¿De qué va a depender esta característica de gen dominante o gen recesivo? Va a depender de los alelos. Y los alelos, vamos a definirlos. Los alelos es cada una de las versiones que puede tener un gen. Cuando un individuo hereda un gen, pues recibe a su vez dos alelos, uno del padre y otro de la madre. Dominantes vamos a decir que se expresan porque el padre y la madre lo presentan, lo transmiten los progenitores lo transmiten a su descendencia, entonces la descendencia lo va a expresar fácilmente. De manera recesiva es cuando este gen no está visiblemente, vamos a llamarlo así, expresado en los progenitores, sin embargo, en su descendencia sí se va a venir a expresar. ¿Por qué? Porque se transmitió en los dos alelos que heredaron de los progenitores de padre y de madre. La descendencia recibió estos dos alelos y bueno, viene aquí a ser un gen que se va a expresar de manera recesiva. Como mencionábamos anteriormente, los genes son pequeños segmentos cortos de ADN, pero el ADN ¿en dónde está contenido? Y si recordamos, el ADN está contenido en los cromosomas. Y seguramente ya sabes qué son los cromosomas si al inicio investigaste los conceptos que te recomendé. Y bueno, los cromosomas
son pequeñas estructuras que van a estar en el núcleo de las células, las cuales van a venir o van a contener empaquetadamente o van a transformar los fragmentos largos del ADN. Los cromosomas vienen en pares. Esto es importante destacarlo. Los cromosomas van a ser transmitidos normalmente por los progenitores por 23 pares de cromosomas. 23 pares. Lo que va a venir a interpretarse como 46 cromosomas en total. Esta es la transmisión normal. Recordemos que hay algunos síndromes que se ven involucrados por la transmisión de cromosomas en las cuales un cromosoma además, pues viene determinado, por ejemplo, el síndrome de Down, esta condición. Muy bien, cromosomas es nuestro siguiente concepto. Y bueno, los cromosomas, recordemos, recapitulamos, se vienen a transmitir en pares, 23 pares, lo que nos va a dar en total 46 cromosomas. La estructura del cromosoma seguramente ya la conoces y es fácil de recordar. Vamos a interpretarla aquí de la siguiente manera. El cromosoma tiene esta estructura, pues, más o menos. Podemos ver que es como una pequeña X. Es similar a una X estructura. Pero bueno, el cromosoma, en su totalidad, los 46 cromosomas van a venir a ser transmitidos la mitad por parte de la madre, la mitad por parte del padre. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de estos cromosomas? Bueno, dos de los cromosomas, vamos a denominarlos X y Y, van a venir a determinar el género del embrión que se desarrolle, masculino o femenino. Estos son denominados cromosomas sexuales. ¿Cómo actúa este proceso? Bueno, las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿ok? Las mujeres tienen dos cromosomas X. Mujeres tienen dos cromosomas X. Los hombres, por su parte, tienen un cromosoma X y uno Y. Entonces, la madre va a aportar el cromosoma X y el padre va a venir a contribuir, ya sea con X o con Y, para determinar el género del descendiente. Recapitulamos, los cromosomas son los encargados de almacenar el ADN. Son estas estructuras, vamos a tomar esta como referencia, que van a tener de manera compactada las cadenas largas del ADN, que a su vez, vamos a recapitular, el ADN tiene pequeños segmentos denominados genes. Bien, ahora que ya aprendiste un poco más sobre los cromosomas, es necesario que realices la ficha de trabajo número 3, la cual aparece debajo de la descripción el link de descarga desde Google Drive o va a aparecer a continuación para que tomes una captura de pantalla y la puedas realizar en tu cuaderno. De la manera que te sea más sencilla la puedes realizar. Esta ficha de trabajo consta de dos partes. Primero realiza la primera parte. La segunda parte la realizaremos a la continuación de esta explicación. Así que recorta la primera parte, realízala y regresa a este video. Muy bien, ahora que ya sabes qué es un gen, qué es el ADN y qué son los cromosomas, es importante que logres diferenciar en cuanto a su función y en cuanto a su localización. Comencemos con los cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células. Los cromosomas tienen la función de almacenar largas cadenas de ADN. Están empaquetadas estas largas cadenas de ADN. Posteriormente, como mencionábamos, el ADN es la molécula base para la herencia, ya que va a contener la información genética para el desarrollo del individuo o del descendiente. Vamos a manejarlo con este tecnicismo. El ADN a su vez tendrá algunos fragmentos, algunos segmentos cortos que serán denominados genes. Los genes van a ser esta información característica del nuevo descendiente. Su color de ojos, su color de pelo o incluso aquellas
capacidades motrices, enfermedades que puedan desarrollar y también en cuanto a su comportamiento viene ligado este tipo de estructura o los genes. Entonces, los cromosomas almacenados dentro de las células contienen al ADN empaquetado que a su vez contiene pequeños segmentos cortos denominados ADN. Muy bien, ahora que ya realizaste la ficha de trabajo número 3, la parte uno, seguramente te preguntarás por qué es importante conocer la función, la localización del ADN, del cromosoma y de los genes. Bueno, pues todo se resume a este término, genoma. ¿Qué es el genoma? ¿No has escuchado hablar del genoma? No te preocupes. El genoma vamos a definirlo de la siguiente manera. Es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra dentro de la célula. Así nada más. Instrucciones genéticas que se encuentran dentro de la célula. ¿Cómo está compuesto? Bueno, en los seres humanos, nuestro genoma, como ya habíamos mencionado antes, consiste de 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de nuestras células. Cada conjunto de estos 23 pares de cromosomas contiene aproximadamente 3,1 mil millones de secuencias de ADN. Así que anotemos esto que es muy importante. El genoma consiste de 23 pares de cromosomas y tiene 3,1 mil millones. Tiene 3,1 mil millones de bases de la secuencia de ADN. Es decir, esto que ven expresado aquí, eso que está expresado en ti, es esto. 3,1 mil millones de bases de secuencias de ADN. Este es nuestro genoma. Pero recuerdas que al principio mencionábamos dos conceptos muy importantes, genotipo y fenotipo. Pues bueno, forman parte también del genoma, de las instrucciones genéticas que se encuentran en cada célula. Vamos a definir. Bien, como mencionábamos, para poder comprender lo que es el genoma, tenemos ahora dos conceptos, genotipo y fenotipo. El genotipo va a venir a ser el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo. Sí, es el conjunto de genes y de información genética que van a conformar al individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación y son los responsables de nuestros rasgos particulares, aquellos que hacen a un individuo pues diferenciarse dentro de su especie. Se puede ver a simple vista, esta es la característica principal del genotipo que nos va a permitir diferenciarlo del genotipo. El genotipo no se puede ver a simple vista, ya que este se encuentra en los cromosomas y los cromosomas no se pueden ver a simple vista ni pueden ser interpretados por cualquier persona. Los cromosomas, para ser interpretados, deberán llevarse a cabo un proceso o un procedimiento molecular o citogenético que va a derivar en el fenotipo. Entonces, el genotipo es nuestra información o el conjunto de genes y la información genética que van a venir a conformarnos como individuo de una especie. Pero el genotipo no se ve o no se expresa de alguna manera y va a venir a ser el conjunto de información genética. Va a venir a ser el conjunto de información genética y de nuestros genes, obviamente, que mencionábamos son los segmentos cortos del ADN. Y bueno, gracias a la interacción que se da o este procedimiento molecular o citogenético, el genotipo se mezcla o, sí, interacciona con el ambiente o con el medio que rodee al individuo de la especie y va a venir a dar como resultado el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Van a ser el carácter o el conjunto de caracteres que van a ser visibles. Estos sí van a expresarse de alguna manera y van a poder ser perceptibles ante los demás. Entonces,
El fenotipo tiene la característica diferenciada del genotipo que se ve o se expresa, vamos a decirlo de otra manera. Y bueno, el fenotipo va a ser la expresión en forma física del genotipo. Expresión física. Pero ¿de qué va a depender la expresión del fenotipo? No meramente del genotipo o del conjunto de la información genética previamente ya transmitida al descendiente. Va a depender también de la interacción que tenga con el medio que lo rodee o el contexto en el que el individuo de la especie se desarrolle. ¿Cuáles son los caracteres fenotípicos que podemos ver? Como mencionábamos, la altura, el color de ojos e incluso el grupo sanguíneo. También venimos a hablar aquí hablar de genoma, también hablamos de las enfermedades que se pueden desarrollar y cabe recalcar que no es algo, mm, ¿cómo decirlo? Que ya está establecido que vas a padecer una enfermedad debido a que está establecida en el genotipo. Depende también de la interacción de factores como lo es el ambiente, el estilo de vida, entre otros, que en alguna secuencia didáctica seguramente ya has analizado como las características de la vida saludable y el desarrollo. Muy bien, ahora que ya conoces la diferencia entre genotipo y fenotipo y las características del genoma, puedes responder a la parte 2 de la ficha de trabajo número 3, la cual, como ya sabes, se encuentra en la caja de descripción y también te dejo aquí la captura para que la puedas transcribir a tu cuaderno. Muy bien, ¿quieres saber qué aprendiste en este video? Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por herencia genética? ¿Qué sabes del ADN? ¿Qué sabes sobre los genes y los cromosomas? Y por último, ¿qué es fenotipo y qué es genotipo? Estas preguntas permitirán que reconozcas cuáles conceptos aprendiste y cuáles te hace falta reforzarlos.